de manera masiva. La optimización tipológica es un objetivo absolutamente fundamental. Todas las viviendas van a ser iguales, las tenemos que racionalizar al máximo sobre la base de un concepto de programa mínimo. Cuando decimos mínimo, no nos referimos a que sea muy reducido, sino digamos que cumpla los mínimos requisitos necesarios. Por tanto, hay una estrategia de definir cuáles son los mínimos requisitos necesarios para que aquello lo podamos considerar una vivienda. Debate abierto todavía hoy de manera importante en muchos sitios. El espacio libre va a ser siempre muy abundante, va a ser de carácter público y muy indiferenciado. De hecho, en lugar de entender el espacio público como un elemento de vertebración urbana y como un espacio de relación, lo que se entiende es básicamente como un espacio sanitario. Esto es una cuestión fundamental. Tiene más conceptos higiénicos que, diríamos, estructurales o organizativos. Esto veremos que no siempre es así, no siempre es así y no debería ser así. Pero la mayor parte, diríamos, de los conjuntos de vivienda masiva que se están dando por el mundo, y sobre todo los de mala calidad, aparece, diríamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista, diríamos, de la gestión, permiten el acceso diferido. Normalmente, diríamos, esto está pensado para un adquiriente que tenga capacidad económica para ir pagando unas cuotas a lo largo del tiempo y por tanto permiten este acceso diferido porque hay de alguna manera un operador que ha podido de alguna manera financiar esto, si se trata más de carácter público, y seguramente en términos financieros y económicos contemporáneos también habría que ver, digamos, los sistemas de financiación de la vivienda. Pero en cualquier caso es esta idea de acceso diferido, pero como contraposición a un tiempo de desarrollo acotado, por tanto una lógica inversora finita. Esto va a determinar muy claramente cuál es el tamaño posible de las intervenciones. Acostumbra a haber un operador público institucional o un agente social, es decir, siempre hay alguien que hace de promotor, no es el promotor individual, no es yo que me hago la casa, no soy el pequeño constructor, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de operadores con una capacidad y solvencia económica importante y normalmente los conjuntos son, tanto en términos superficiales como en términos, diríamos, de volúmenes, bastante masivos, ¿no? Los problemas que habitualmente presentan a día de hoy, porque estamos hablando de una forma de construcción urbana que ahora empieza a tener ya una cierta edad, pues nos plantean problemas de envejecimiento. Este es un tema muy interesante y de un reto muy importante. Como esto se produce en un tiempo acotado, lo que acostumbra a tener es un usuario relativamente homogéneo en edad, y por tanto, de alguna manera, como él evoluciona con el proyecto, termina de alguna manera teniendo problemas de envejecimiento de las poblaciones al mismo tiempo que se va produciendo de alguna manera el envejecimiento del propio producto. A diferencia de otros tejidos en los cuales de alguna manera la sustitución del proceso de transformación se produce a lo largo del tiempo de una manera evolutiva, incluso en crecimiento, es decir, el ensanche. Por ejemplo, una cosa muy bonita es cómo el mismo se va sustituyendo y superponiendo las acciones. Por lo tanto, hay una dinámica que hace que la edad media del ensanche se mantenga en una situación razonable. Mientras que los conjuntos de vivienda masiva envejecen uniformemente. Y esto no deja de ser un problema. Esto nos lleva a la obsolescencia física y tipológica. La obsolescencia tipológica viene vinculada a una idea que creo que es muy importante que la tengáis presente, que es la idea de la vivienda mínima. La idea de la vivienda mínima es que los mínimos elementos funcionales para considerar una vivienda, entre comillas, de calidad, evolucionen en el tiempo. Hay algunas que ya nacen, diríamos, abortadas en origen, por tamaño, y hay políticas, por ejemplo, que se está haciendo en este momento en países latinoamericanos, en los cuales los problemas funcionales ya son obsoletos en solo construirse, y sobre todo porque muchos de ellos lo que impiden es la evolución en el tiempo. Nos plantea una dificultad de renovación. Estas dos cosas plantean una dificultad de renovación, por tanto, cuando nos planteamos la renovación, generalmente lo que quiere decir son transformaciones muy profundas y habitualmente el derribo.
y en contraposición hay algunos, menos de los que sería deseable, que tienen unos valores patrimoniales que tienen que ser conservados, ¿no? Entre estas dos cuestiones, entre las dificultades de renovación puesta al día y los valores patrimoniales, seguramente se está situando el debate más contemporáneo. Vamos a ver un poco todo esto a lo largo, digamos, del último diría casi del último siglo, porque dentro de poco, dentro de bien poco, dentro de 10 años, se van a hacer el centenario de los congresos del CIAM, van a haber pasado 100 años, que es el momento en que de alguna manera emerge toda la discusión sobre la vivienda mínima, sobre esta discusión tipológica, las ordenaciones abiertas, etcétera, etcétera. Por tanto, aunque nos parezca que esto es de ayer, pues resulta que ya tiene una cierta edad y por tanto también tenemos una cierta capacidad para poder mirar estos conjuntos, ¿no? Bien, estos conjuntos de vivienda masiva surgen de alguna manera a partir de este difícil acceso a la vivienda. El tejido que veíamos con anterioridad era relativamente sencillo, es decir, era relativamente sencillo porque la ciudad se iba produciendo de una manera más o menos ordinaria, por extensión a través, diríamos, de calles, de pequeños ensanches, en un proceso, diríamos, de construcción urbana que se iba haciendo diferido a lo largo del tiempo, pero hay un momento en el cual, diríamos, los problemas de migración campo-ciudad provocan la necesidad de una demanda masiva de vivienda. A esto siempre hemos tenido, ya lo hemos explicado muchas veces, tres lógicas: la de la densificación urbana, por un lado, la lógica, diríamos, de la marginalidad, la autoocupación del terreno y la autoconstrucción, y la lógica, diríamos, de la producción masiva de viviendas. Por tanto, estamos en esta lógica, aquí vemos esta idea de los años 60, arribando al polígono, estamos viendo la periferia en construcción con este niño jugando en un espacio desocupado, y es, de alguna manera, en nuestro contexto y en muchos contextos, que será, diríamos, en la posguerra, fundamentalmente en la reconstrucción de la ciudad europea de la posguerra, y un poco también en el periodo entre guerras, sobre todo en los países que tienen un proceso de industrialización importante, que se produce, de alguna manera, diríamos, estos desarrollos masivos de vivienda. El problema que se plantea aquí es, diríamos, la oferta de una vivienda a precio asequible y de calidad. Este es el principio que inspira a todos los teóricos de esta forma de construcción urbana. La manera de resolver este problema es hacer vivienda masiva fuera de la ciudad y con una producción estandarizada. Fijaros que estamos hablando de racionalización, de reducción de costes de producción, porque uniformamos los sistemas. Lo hacemos fuera de ciudad porque el territorio es más barato, y lo hacemos de manera masiva también para reducir, diríamos, los costes de producción. Si con un solo proyecto, pensando en un solo tipo de vivienda, puedo construir miles de viviendas, imaginaros, diríamos, lo barato que esto surge. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es el low cost, es esta vivienda, diríamos, de precio asequible, y donde también un poco la discusión sobre esta estandarización lo que busca es una calidad mínima de vivienda. El objetivo es la mejora de la calidad del espacio habitable, tanto interior como exterior, y el instrumento va a ser este conjunto urbano residencial unitario y masivo. Dejadme que haga, entre comillas, un paréntesis, ¿no? Un paréntesis porque me parece que esto también vale la pena que vosotros, que sois más jóvenes y que no habéis visto esta transición, vale la pena reflexionar, aunque seguramente por vuestros países esto lo estáis viendo, ¿no? Hoy nos parece obvio que las viviendas tengan servicios en el interior de la vivienda, ¿verdad? Es decir, no podemos imaginarnos una vivienda sin luz, sin agua corriente, sin sanitarios, sin desaguace. Nos parece obvio. Nos parece obvio que la cocina esté separada de la sala y la sala esté separada de las habitaciones, y que los padres no duerman con los hijos. Nos parece obvio. Nos parece obvio que las viviendas tengan unas ventanas de un mínimo tamaño, que puedan ventilar adecuadamente. Nos parece obvio. Pues esto no es obvio. ¿De acuerdo? Esto no es obvio.
Esto tiene, diríamos, un momento de inflexión importante, y es una demanda social relevante, porque de alguna manera vivíamos en unas ciudades que desde un punto de vista higiénico, desde un punto de vista, diríamos, de higiene de pura sanidad, de enfermedades, una cosa, diríamos, de sanidad pública, pero también, diríamos, de sanidad mental, de alguna manera de relaciones sociales, etcétera, etcétera, de comodidad, digamos, demandaba una necesidad de reflexión sobre este producto en el que, de alguna manera, teníamos que incorporar unas condiciones nuevas de vida. Y estas condiciones nuevas de vida son los que, de alguna manera, van a dar lugar a este tipo de proyectos masivos. Fijaros, en el año 1922, Le Corbusier dibuja la vida contemporánea, la vida contemporánea, que es, de alguna manera, la ciudad contemporánea y cómo la entiende. Y cómo la entiende en el contexto. No es porque el problema del saneamiento urbano sea un problema, diríamos, de los años 20, ya venía de mitad desde el siglo XIX, el Berlín de piedra, el París de Haussmann, la ciudad bella en Barcelona ya planteaban este tipo de problemas, por tanto teníamos la necesidad de sanear la ciudad, pero él extrema de alguna manera estas discusiones y la extrema explicándonos, digamos, esta desvinculación de la calle, del papel de la infraestructura, del lugar del vehículo, de esta circulación rápida y eficiente del transporte rodado, de una edificación que se busca lo más exenta posible y en un entorno lo más agradable posible. De aquí, de alguna manera, estos dibujos de cantidad de espacios libres, de espacios de juego, de presencia del verde, etcétera, en estos bloques todos iguales, que forman parte de esta lógica de racionalidad del producto, y, por tanto, de alguna manera, digamos, en esta comprensión de una ciudad que puede ser, de alguna manera, una fábrica. Es el objeto, digamos, de fabricación. Este es el dibujo complementario, me parece que es muy sugerente, ¿no?, en cómo, desde la lógica, no es banal esto. Cuando uno dibuja, y dejadme que vaya insistiendo sobre esta cuestión, cuando uno dibuja, normalmente, digamos, está transmitiendo o comunicando más cosas que aquellas que aparentemente está representando. Fijaros que hay una cosa bien interesante, que es que la ciudad la observamos desde la vivienda y observamos una ciudad determinada que tiene un entorno clave, que es el espacio libre. ¿Sí? Por tanto, hay una relación directa entre mi casa, el espacio que yo contemplo y cuáles son las características de este espacio que yo voy a contemplar, que están fundamentalmente asociadas a esta lógica del verde. Fijaros que prácticamente aquí aparecen los coches, pero aparecen de una manera muy discreta. El énfasis no se pone en esto. El énfasis se pone en el verde. Y si miramos la versión anterior, el énfasis se había puesto en el coche. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en dos polos absolutamente contrapuestos de entender lo que tiene que ser esta ciudad contemporánea. Esto lo estamos haciendo lo está haciendo Le Corbusier en el año 22, justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Durante los años 20-30, antes de la Segunda Guerra Mundial, es el momento en que se teoriza toda esta discusión, se teoriza a través, diríamos, de algunos personajes clave, de algunos eventos fundamentales, de algunas revistas, publicaciones, libros, etcétera, etcétera, de los cuales pues, un personaje importantísimo es Ernest May, arquitecto municipal en la ciudad de Frankfurt, un personaje que efectivamente tiene que gestionar una demanda masiva de vivienda, donde aplica los principios modernos de una manera lógica, pero que lo fundamental no es seguramente lo bien que lo hace, sino cuál es el producto que él nos deja.
Él, entre otras cosas, aparte de hacer de arquitecto municipal y de promover de alguna manera la arquitectura moderna, también es inspirador de esta revista, Das Neue Frankfurt, la Nueva Frankfurt, en donde de alguna manera se explica o se teoriza sobre todo lo que tiene que ser la construcción de la ciudad, y fijaros que fundamentalmente se están orientando a la racionalización de los sistemas constructivos, ¿no? Junto a él hay otros personajes, como Gropius, Shalom, Wagner, etcétera, etcétera, y muchos otros, pero entre ellos hay otro personaje que es Alexander Klein, que es el que reflexiona sobre la vivienda mínima. Él, de alguna manera, no escribe ningún libro, pero hace un montón de artículos, y entre ellos pues, lo que se dedica es, de alguna manera, a estudiar la optimización de la planta. Aquello que comentaba antes, que nos puede parecer hoy muy obvio, de la segregación funcional de las partes de la vivienda entre espacios nocturnos y diurnos, la incorporación de la cocina, las medidas de la vivienda mínima, la estandarización de los programas funcionales, la optimización de la propia vivienda en tanto que objeto, de los sistemas de circulación, las ventilaciones, etcétera, etcétera, es lo que hay detrás de estos ejercicios. Pues finalmente es una plantilla que lo que va haciendo es ver cómo va incrementando el tamaño de la vivienda y por tanto cómo, de alguna manera, a medida que se incrementa el número de piezas, tiene que variar la cantidad de los servicios, cómo se incorpora, etcétera, etcétera. Ernest May hablaremos de Alexander Klein, hablaremos por otros temas, como puede ser, digamos, todo el problema de la orientación de la vivienda o aspectos similares, ¿no? Él escribe un artículo que es muy interesante, que es un estudio artículo, que se llama La casa orientada sur, donde le preocupa el problema del asoleamiento, y hace este tipo de discusiones sobre cómo disponer una casa en un espacio, los edificios en un espacio, para que de alguna manera tengan o puedan disfrutar de un mínimo de asoleamiento unas horas al día. Cosas que nos parecen hoy seguramente de primer curso de arquitectura, lo primero que le enseñan, la casa orientada al sur y la orientación de los edificios para controlar los temas de calidad ambiental, ¿no? Pero para ellos esto era realmente importante y desarrollaban estudios, diríamos, exhaustivos con un carácter científico, viendo los diferentes solsticios, orientando, diríamos, lo que es el asoleamiento de los edificios para intentar de alguna manera optimizar estas relaciones. Hoy a nadie se le pone en duda que una normativa que regule una cierta ordenación urbana tiene que garantizar unas mínimas horas de asoleamiento de una vivienda. Bien, esto proviene de aquí, proviene de este tipo de estudios, ¿no? Eventos como el FIAP de 1929 y 1930, que se plantean esta discusión sobre la distribución de la vivienda, las piezas, los elementos que debe componer esta vivienda, cómo distribuirlos, lo hacen la lógica típica que tiene la gente del CIAM, que es los grupos nacionales, las aportaciones de los grupos nacionales a la reflexión colectiva, etc. Esto no me voy a entretener en ello, pero sí la aportación o la preocupación tipológica, y la preocupación tipológica que luego también la van a traducir en las lógicas de ordenación urbana, con esta discusión bien interesante de Walter Gropius, una ponencia importantísima, donde el título Casas bajas, medias o altas se pregunta sobre cuál debe ser la relación entre altura y distancia entre los edificios, la optimización del recurso del suelo y cómo, de alguna manera, el tema de asoleamiento, etcétera, etcétera, todo esto incide, diríamos, en la construcción urbana. Si ahora hago un salto atrás, de las primeras imágenes que os he mostrado, aquello que veíamos en el sector levante de Barcelona no cumple con estos principios. Por lo tanto, también ha habido una cierta perversión de cómo esto se ha ido planteando a lo largo de los años. Pero si me tuviera que quedar con algo de interés de estos personajes, me quedaría con esta reflexión sobre Bruno Tal, en el que explica un poco cómo deben ser los barrios residenciales de vivienda masiva y donde introduce una discusión que tiene que ver con la composición urbana. Muy interesante. Somos de la opinión que el entorno inmediato de la vivienda es de suma importancia para la misma.
El concepto de espacio habitable exterior no se refiere solo al jardín privado de la vivienda o la logia de las viviendas en el bloque, el patio comunitario, sino más bien en sentido urbanístico al espacio delimitado por las fachadas de las casas. Ya no es un problema, digamos, de entender el espacio público como un problema superficial, sino como un problema volumétrico. Por tanto, de cuál es el espacio percibido, y el espacio percibido viene delimitado precisamente por la forma física de los edificios. La manera en que está dispuesto este espacio respecto al sol, al viento y por sus dimensiones, comportamiento frente al ruido, no solo tiene importancia higiénica, sino que influye en los estados de bienestar, sosiego, silencio, tranquilidad y comodidad. De hecho, lo que está aspirando es al bienestar. Es esta idea, diríamos, de buscar una calidad de vida, tanto en lo que tiene que ver con el interior de la vivienda como con el exterior de donde esta vivienda se encuentra. Y por último, dice las calles rectilíneas a modo de pasillos y por donde circulan los coches a toda velocidad, los patios y jardines que carecen de cierre, donde la mirada se desliza hasta perderse, sin punto fijo en la nada, provoca rechazo. Esto ya seguramente es para nota. Esta última frase ya es para nota porque está hablando de problemas de composición humana, de percepción del espacio, de la necesidad de control de la perspectiva. ¿Vale? Que es un tema absolutamente clave. ¿Sí? De esto no me puedo entretener porque necesitaríamos seguramente todo un curso para hablar sobre esta cuestión, pero me parece que es importante, es decir, no solo les preocupa construir vivienda con carácter masivo, construir vivienda de alguna manera, digamos, que cumpla con unas ciertas condiciones higiénicas en el espacio exterior, sino que además el espacio este sea agradable. ¿Esto qué comportará en términos prácticos? Que los buenos proyectos, todavía hoy, después de 70 años, sean piezas relevantes, digamos, para la ciudad y objeto de deseo para sus usuarios. Y en cambio otras, de alguna manera, nos están apuntando a la necesidad, digamos, del derribo masivo, ¿no? Llevo algunos ejemplos sobre esto. Hay un programa bien interesante para los que les preocupa digamos, esta cuestión de la gestión, que es, digamos, lo que se denomina las Erlungen alemanas. Está la experiencia de Frankfurt con las operaciones de Ernest May, que hace una docena de proyectos en la periferia. En el caso de Frankfurt, estamos hablando de barrios a unos 6 kilómetros del centro de la ciudad, por tanto una distancia hoy considerada muy corta, de hecho hoy ya forma parte del centro de la ciudad, pero que en aquel momento, donde no todo el mundo tenía coches, donde el transporte público era incipiente, etcétera, etcétera, 6 kilómetros era una distancia considerablemente larga. Quiere decir que yendo a pie estamos a más de una hora del propio centro. Esto ocurre también en Berlín. En Berlín la lógica de construcción ya no es, digamos, solo la iniciativa por parte del ayuntamiento, sino que es un sistema cooperativo de construcción de barrios residenciales. Algunos de estos barrios a día de hoy pues, son patrimonio de la UNESCO, entre ellos, por ejemplo, la Weissestadt, la Ciudad Blanca, construida entre 1929 y 1931. Estamos hablando de este conjunto urbano, ¿vale? Que en su origen esto era la más absoluta periferia, que estaba basada en la posibilidad de tener una conexión con la ciudad y donde hay todo un trabajo importantísimo, digamos, de composición urbana, de unas viviendas que son prácticamente todas ellas iguales, pero donde aparecen, digamos, mecanismos de composición diversos y diversidad, sobre todo de espacio público, ¿no? Es este proyecto. Si alguien va a Berlín, pues yo recomendaría irlo a visitar, pero tampoco tengo tiempo de entretenerme, digamos, para entretenerme, explicarlo muy concretamente, pero donde aparecen muchos temas. La posición, por ejemplo, de los equipamientos, los tratamientos de los espacios entre bloques no son estrictamente repetidos, sino que hay diferentes secuencias espaciales, es decir, si nos fijamos, ninguna de las calles es exactamente igual. Aparecen estos edificios puente, o aparecen estos otros temas más en la parte inferior de la construcción de la puerta, es decir, temas muy clásicos de construcción urbana, pero que hacen, digamos, de esto una pieza arquitectónica de vivienda masiva extraordinaria, ¿no? La propia solución de esta de esta esquina, ¿no? De cómo este problema técnico, diríamos, de resolver un encuentro en un ángulo agudo y de difícil
su solución es capaz de ser resuelto con un edificio de servicios de planta baja y de alguna manera, digamos, lo retranqueo en la parte superior, o como esta macromanzana queda subdividida con piezas, con una agrupación de piezas interiores que permite controlar los tamaños diversos, o como, de alguna manera, diríamos, el bloque. Claro, es que todos son bloques, pero con una capacidad de ser portados o ser adaptados a geometrías diversas, donde impiden precisamente, diríamos, estas perspectivas monótonas y estas perspectivas intrascendentes, ¿no? Es este espacio, fijaros que es una monumentalidad extraordinaria. Y esto es vivienda social de carácter masivo, en donde la riqueza del proyecto es extraordinaria. ¿Vale? Y esto estamos hablando de proyecto, estamos hablando de morfología. Los gestores de esto es una cooperativa. Efectivamente, detrás de esta cooperativa hay gente con un nivel, diríamos, de reflexión intelectual, con una preocupación por la modernización de las ciudades, por la implementación de determinados tipos, diríamos, de prácticas, etc. Hoy en día muchos de estos proyectos son absolutamente, todavía se mantiene el mecanismo de gestión, todavía son viviendas en alquiler y la calidad, diríamos, humana y el deseo por parte de la población es muy importante, ¿no? Este otro, que es la Siemensstadt, este es un proyecto que se desarrolla también en Berlín, vinculado a la fábrica Siemens, es para los trabajadores de la Siemens, por tanto es una colonia industrial, podríamos decir, y donde también pues hay una diversidad de arquitectos, donde aquí lo que se implementa es esta idea de la macromanzana. Fijaros que la vialidad que se construye es absolutamente mínima, solamente la perimetral, todo el resto es de circulación peatonal, los bloques se disponen transversales a la calle, por tanto estamos optimizando la infraestructura, pero también estamos mejorando la calidad, diríamos, de los espacios. Desde mi vivienda, ¿de acuerdo? No solo no tengo, diríamos, vistas enfrentadas porque me está dando la espalda del otro edificio, sino que además estoy disfrutando de un espacio jardinado entre medio de carácter sanitario que me lleva al parque central y a la escuela en el extremo. Por lo tanto, hay toda una discusión sobre las formas de los recorridos, la contraposición morfológica entre las líneas continuas y los testeros, la solución de los cruces, la idea de las puertas, etc. Quiero insistir sobre esto porque, por ejemplo, cuando hoy vemos en muchos países políticas de vivienda masiva conducidas desde los poderes públicos para proveer vivienda de carácter económico, el problema no está en la construcción, el problema no está en el tipo, el problema no está en la gente, el problema está en la forma. El problema está en la forma. ¿Vale? Quiero insistir sobre esto porque, por ejemplo, hay algún mexicano aquí. Sí, ¿no? Que debe haber alguno, ¿no? No, bueno, pues una lástima. Pero es igual, portugués sí que debe haber, ¿no? ¿Alguno? ¿Portugués? ¿Tampoco hay portugueses? No, perdón. Brasileños sí que hay, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues portugueses, brasileños o mexicanos, ¿no? Fraccionamientos o mi casa, mi vida. No sabemos poner una casa en una parcela. No sabemos agrupar unos edificios, no sabemos dimensionar unas calles. El resultado es un desastre. Y es un desastre, ¿por qué? Porque las viviendas adolecen, digamos, de montones de defectos que no son, digamos, por necesidad, sino que son por dejadez. Seguramente con formas de agrupación alternativas, con un ajuste dimensional de las calles, etc., mejoraríamos sustantivamente estas agrupaciones residenciales. Y esto nos está ocurriendo de manera extensiva. Y es este tipo de problemas. Fijaros que aquí estos no hicieron calles, casi no hicieron calles. El barrio es fantástico. Por lo tanto, no necesitamos construir mucha infraestructura. Nos lo decía Unwin en 1905, fewer streets, more parks. Luego veremos si cómo mantenemos los parques o no, si tenemos unos contextos climáticos en los cuales la vegetación pues, se mantiene casi espontáneamente porque tenemos unos niveles de humedad, etc. Pero seguramente hay alternativas a esto en las cuales podemos estar trabajando estos espacios
con esta calidad. Bueno, esto es el cruce, la idea de la puerta, la idea, diríamos, del cruce, la composición de los diversos elementos, siempre desde una lógica muy elemental, es el bloque convencional, que esto lo sabe hacer casi todo el mundo, en todas las culturas, y de alguna manera digamos irlo organizando. Aquí estamos hablando, veremos cuando hablemos de las suburbanas, esta misma lógica aplicada a la vivienda unifamiliar en otras posiciones, y por tanto también esto es extensivo la respuesta a una cierta demanda de viviendas unifamiliares de determinadas culturas. Las calles las dos calles de la Siemensstadt, donde damos a la vía rodada y por tanto donde aparecen estas fachadas planas, donde de alguna manera los balcones dan a los espacios más ajardinados. Bien, estos personajes o estas experiencias que estaba comentando hasta ahora forman parte, digamos, de una construcción de ciudad por paquetes. Pero tenemos una experiencia extraordinaria que es la de Ámsterdam Oeste, en donde se consolida la idea del urbanismo de bloques y torres, por tanto de esta ordenación abierta de manera extensiva. Lo que es el ensanche de Ámsterdam que se produce en el oeste de la ciudad, fundamentalmente es un proyecto de la UAP, conducido por Cornelius Van Ensteren durante 25 años. Y fijaros que estoy hablando de los arquitectos municipales. Ojo al dato, esto es importantísimo. Todas las grandes ciudades del mundo han tenido un arquitecto que ha sido responsable de la ciudad durante unas décadas. ¿Sí? Porque la fidelidad al proyecto es absolutamente clave. Pero no basta con ser fiel al proyecto, hace falta que el proyecto sea bueno. ¿Sí? Porque de gestores de ciudades que han durado muchos años, de alguna manera las malas ciudades están llenas. ¿Sí? Como la mayor parte de vosotros, si sois arquitectos municipales de una ciudad, vais a estar en esta ciudad durante prácticamente toda vuestra trayectoria profesional, casi todos. Y si el proyecto que estáis desarrollando no es bueno, pues vais a ser responsables del resultado que vais a dejar como herencia. ¿Sí? Cerdà estuvo como 20 años trabajando en el ensanche. ¿Sí? Burley Griffin estuvo como 20 años desarrollando Canberra. Van Ensteren estuvo del orden de 30-35 años dirigiendo Ámsterdam. Y lo mejor de Ámsterdam fue lo que hizo Van Ensteren. Tanto cuidado con esto porque este es un tema importante del cual también deberíais ser sensibles. Es muy duro ser arquitecto municipal, esto no creo que os lo haya explicado a nadie, es muy duro ser arquitecto municipal, pero más duro es si además el proyecto que desarrolláis no es un proyecto bueno. Y es vuestra responsabilidad que este proyecto sea un buen proyecto desde el punto de vista físico-morfológico. Es decir, vosotros no tenéis la responsabilidad de tomar las decisiones, pero sí de alguna manera de ofrecer las soluciones. Esta es vuestra responsabilidad. Por tanto, dar un par de vueltas, que todavía os queda medio máster, y si conseguimos sensibilizaros un poco con relación a la forma, a las formas de las relaciones, habremos avanzado sustantivamente. Ámsterdam Oeste, consolidación del urbanismo de bloques y torres, esto es una parte, es un proyecto interesantísimo para aquel que le interese, porque es un proyecto en el cual de alguna manera hay una